Bills despertó de su letargo con una sensación que encajaba con su naturaleza. No era hambre ni fastidio, tampoco el tedio habitual que lo llevaba a destruir mundos por simple hastío. Era otra cosa, un residuo persistente que se negaba a disiparse incluso después de abrir los ojos. En su mente seguía repitiéndose la imagen de un combate que resaltaba una emoción que no sentía desde hace mucho, ese ardor por una batalla que valía la pena, causada por un Saiyajin envuelto en una energía roja, estable, sin la ferocidad desbordada de las transformaciones comunes, capaz de sostenerle la mirada y responderle golpe por golpe. No recordaba haber soñado algo así desde hacía millones de años, y eso, más que incomodarlo, lo había despertado. Whis, he tenido un sueño particular pero emocionante, Dijo con voz solemne. El ángel ya en sus actividades, como siempre, observándolo con su habitual calma, girando apenas su báculo antes de responderle. ¿Un sueño, mi señor? Eso no suele ocurrir sin motivo. Bills chasqueó la lengua, incorporándose lentamente. Soñé que tuve una batalla divina con un Super Saiyajin Dios. No era una ilusión ni una imagen difusa. Peleé contra él, y fue estimulante. Ningún mortal me ha hecho sentir algo así, excluyendo a los dioses. Whis arqueó levemente una ceja, más interesado que sorprendido, y tras unos segundos de silencio respondió con precisión. Existe un individuo que podría aproximarse a esa descripción. No es exactamente lo que busca, pero dentro del universo conocido es lo más cercano. Su nombre es Son Goku. Derrotó a Freezer. El nombre no impresionó a Bills, quien soltó una breve risa cargada de desprecio. Ese tirano es débil en comparación a mi poder, sin embargo es interesante. Dentro de la jerarquía divina, sin duda, pero en la escala mortal era un prodigio, y aún así fue superado. Goku posee una capacidad fuera de lo común. Bills guardó silencio apenas un instante, lo suficiente para tomar una decisión. Entonces iremos a verlo. Si no es lo que busco, destruiré su planeta. Si lo es, me divertiré. La llegada al planeta de Kaiosama, el primer contacto con Goku y su insatisfacción al no ser lo que buscaba en un principio, la llegada a la Tierra, la humillación de Vegeta y la irritación creciente de Bills siguieron el curso conocido, hasta que la información cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Las esferas del dragón revelaron una verdad sepultada incluso para los propios Saiyajines. Yamoshi, el primero en trascender los límites del Saiyajin ordinario, y sus secuaces lucharon contra los Saiyajines malvados, hasta que fueron derrotados uno por uno. Ellos conforman el ideal del ritual para alcanzar el Super Saiyajin Dios a través de la unión de 6 Saiyajines de corazón puro. El conteo fue inmediato. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Goten. La tensión volvió a apoderarse del ambiente hasta que Videl, con voz firme pese a la sorpresa general, reveló que estaba embarazada. Por un breve instante, la esperanza se impuso hasta que Bills, visiblemente irritado, cortó cualquier celebración. Empiecen de una vez. No vine a escuchar historias. Los Saiyajines formaron el círculo sin comprender del todo que estaban a punto de desencadenar. No hubo palabras rituales ni gestos ceremoniales, porque el proceso no funcionaba como un hechizo, sino como una condición biológica y espiritual a la vez. Cada uno comenzó a liberar su ki de forma controlada, no hacia el exterior, sino hacia el centro, como si una fuerza invisible lo absorbiera todo. El aire se volvió pesado, la presión aumentó, y el entorno comenzó a vibrar con una frecuencia ajena al mundo mortal. Goku permanecía inmóvil mientras la energía lo atravesaba primero de manera irregular, tensando sus músculos, forzando su sistema a reorganizarse desde dentro, hasta que una luz rojiza comenzó a envolverlo lentamente, compactándose alrededor de su cuerpo como una armadura viva. El aura no explotó. Se endureció, se cristalizó, y luego se fracturó en fragmentos luminosos que se disiparon en el aire, revelando una figura distinta, más ligera, más joven, con una presencia que no imponía violencia sino orden. Todos los presentes quedaron sorprendidos. El Super Saiyajin Dios había nacido. Bills lo observó en silencio durante varios segundos antes de sonreír. Así que no fue solo un sueño. Goku alzó la mirada, sereno. No sé qué soy ahora, pero puedo pelear, ya estoy listo. Esto será emocionante. Bills y Goku iniciaron la batalla y el impacto fue inmediato.
Desde el primer cruce quedó claro que no se trataba un combate convencional, ni de una simple prueba de fuerza, dado que el dios de la destrucción no tenía comparación con cualquier otro enemigo de los guerreros Z, por lo que Bills mostraba una ventaja evidente, no solo en poder bruto, sino en la forma en que se movía, en cómo leía cada intención antes de que el golpe siquiera se completara. Siglos de experiencias y su cualidad de dios se hacían valer. Sus ataques eran precisos, conectaban en el rostro de Goku o en su abdomen, y cada vez que conectaban la tierra, temblaba como si estuviera siendo golpeada indirectamente por un poder que no estaba hecho para evitarla. Su estilo era astuto, usando la mínima energía para obtener el máximo efecto, dominando el ritmo del combate desde el primer instante. Goku lograba mantenerse, respondía con velocidad y técnica, incluso conseguía devolver algunos golpes, pero pronto se hizo evidente que todo ocurría dentro del margen que Bills estaba dispuesto a permitir. Sus ataques, aunque bien ejecutados, no eran lo suficientemente efectivos como para causarle un daño real. Bills los recibía, los bloqueaba o los desviaba con una facilidad que dejaba claro que aún no estaba peleando en serio. Goku lo comprendió rápido. No intentó negarlo ni ocultarlo, admitió mientras recuperaba el aliento tras ser lanzado a varios metros. No hay duda, eres el más fuerte con el que me he enfrentado. Sin embargo, no había resignación en su voz, solo reconocimiento. El combate continuó elevándose, atravesando el cielo hasta llegar a la atmósfera, donde el entorno dejó de ser un factor y solo quedó la confrontación pura. Fue allí donde el poder del Super Saiyajin Dios terminó de asentarse en el cuerpo de Goku. La transformación como tal se disipó, pero la energía no se perdió. Fue absorbida por completo, integrada a su estructura física y espiritual. Ya no era un estado externo, era parte de él. Todo su entrenamiento a lo largo de la vida, cada límite roto, cada batalla superada, lo habían convertido en un recipiente ideal para canalizar ese poder y empezar a explorar vertientes que iban más allá de esa forma. Sin duda, era el inicio de nuevos límites. Bills lo notó de inmediato. Goku ya no tenía la apariencia divina, pero seguía peleando con la misma determinación, empujando su cuerpo, adaptándose, buscando respuestas en pleno combate. Aquello le resultó genuinamente impresionante. Sin embargo, ese avance despertó en su mente un recuerdo que había mantenido reprimido. Algo de su sueño que no le había contado a Whis, no por descuido, sino porque le resultaba inquietante incluso para él. Después de aquel enfrentamiento onírico con el legendario Super Saiyajin Dios, había tenido una visión adicional. Una premonición. Un ser maligno que no nacía del caos externo ni de una rebelión contra los dioses, sino de su propia negligencia. Era la representación universal de todas las consecuencias acumuladas por no haber cumplido su trabajo como dios de la destrucción. El desequilibrio de su universo tomando forma. La entropía misma condensada en una entidad consciente, un poder destinado a provocar siglos de desorden. Esa visión le había provocado un terror silencioso, profundo, algo que Bills rara vez experimentaba. Comprendía que, de materializarse esa pesadilla, necesitaría una ayuda fundamental. Una fuerza capaz de crecer, adaptarse y enfrentarse a lo impredecible. Y mientras observaba a Goku seguir luchando incluso sin la transformación divina, lo entendió con claridad. Su interés por el Super Saiyajin Dios nunca fue solo curiosidad. Necesitaba saber si ese poder podía ser guiado, si podía convertirse en un aliado frente a las consecuencias de su propio descuido. Fue entonces cuando Bills se volvió más agresivo intencionalmente. Conocía la naturaleza Saiyajin. Sabía que bajo presión extrema eran capaces de superarse, de romper límites en el peor momento posible. Y Goku no era un Saiyajin cualquiera. Con ese nuevo poder integrado a su cuerpo, en el punto máximo de tensión, podía evolucionar. Y eso era exactamente lo que Bills necesitaba comprobar. En medio del combate, Bills decidió dar un paso definitivo. Con su intención completamente clara, decidió obligarlo a evolucionar, a romper los límites que hasta ahora habían definido a los Saiyajines. Con un gesto, concentró toda su energía y la condensó en una supernova de poder absoluto, una esfera capaz de arrasar la Tierra sin dejar rastro, destinada a poner fin a todo. La atmósfera vibró, mientras la esfera giraba con violencia y brillaba con una intensidad cegadora.
La supernova era la prueba final, la presión máxima que, según Bills, revelaría si Goku podía trascender los límites divinos de su sangre. La esfera impactó a Goku y lo arrastró lentamente hacia la Tierra, arrasando con todo a su paso. Los guerreros Z y todos los presentes contuvieron la respiración. Parecía que el mundo estaba condenado. El suelo temblaba, los océanos se agitaban, los edificios se pulverizaban en la distancia, y el aire se llenaba de fuego y destellos. Sin embargo, en el corazón de la destrucción, Goku se aferró a su fuerza vital, sintiendo el poder del ataque divino fluyendo a su alrededor y penetrando su cuerpo. En ese instante, en su mente, surgió un torrente de recuerdos. Sus amigos, su familia, todos animándolo, alentándolo a no rendirse. Cada imagen fue un golpe de voluntad pura, un recordatorio de todo por lo que había luchado y de aquellos por quienes debía seguir adelante. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Goku, en un último esfuerzo, extendió su ki hasta los límites de su ser, y como si la supernova fuera una extensión de sí mismo, comenzó a absorber la energía divina del ataque. No solo la fuerza de la supernova, sino la propia esencia del poder del God. La energía fluyó dentro de él, como un río de fuego que rompía todas las barreras de su cuerpo, fusionándose con su ki hasta un punto en el que lo que antes parecía imposible se volvió realidad. Repentinamente, su cabello cambió a un blanco radiante, una aura nueva y fulgurante emergió de su cuerpo, expandiéndose hasta distorsionar la atmósfera misma, y líneas rojas aparecieron vibrantes en su frente, como símbolos del poder que acababa de reclamar. Whis quedó boquiabierto. Él sabía que Bills no estaba usando su máxima potencia, pero ahora enfrentar a Goku requeriría un esfuerzo colosal. La energía que emanaba no solo rivalizaba con la de Bills, sino que habría un nuevo concepto, un estado que trascendía lo conocido. El Super Saiyajin Onigo, una forma que combinaba la esencia divina con la fuerza ilimitada del Saiyajin, rompiendo los límites de lo antes visto. Bills, al ver el cambio, comprendió inmediatamente que su teoría era correcta. Goku había desbloqueado un poder sin dominarlo y aún así era capaz de rivalizarlo de formas que ningún otro ser podría. La emoción de la batalla lo embargó. Esta vez, Goku no era solo un oponente, era una inversión, un aliado potencial capaz de enfrentar lo que incluso un dios de la destrucción no podía prever. Ahora con el nuevo poder de Goku, la batalla alcanzó un nivel que desafiaba toda lógica y percepción. Recuperando el control, Goku contraatacó con furia. Primero un puñetazo directo que Bills recibió de lleno, haciendo que la realidad se ondulara como un cristal vibrante. Luego un combo que consistió en una patada y golpes intercalados que Bills esquivó con dificultad, soltando una ráfaga de ki que obligó a Goku a retroceder, pero el Saiyajin aprovechó la distancia para concentrar energía en un golpe mortal. Un puñetazo cargado directo al estómago de Bills. El choque generó una explosión tan intensa que deformó la atmósfera y el espacio. El combate se volvió un intercambio de golpes y técnicas en donde ambos aumentaban el poder de batalla con el paso del tiempo. Bills disparaba ráfagas de ki concentradas mientras ejecutaba golpes precisos al límite de la velocidad, y Goku respondía con combinaciones imposibles de anticipación y reflejos. La fuerza del Super Saiyajin Onigo era tal que por primera vez, Bills se vio obligado a usar un gran porcentaje de su poder real para no ser superado, emanando energía del Akai. Los dioses de otros universos percibieron la intensidad del combate, alarmados por la energía que emanaba Goku, y comprendieron que lo que estaba ocurriendo superaba cualquier medida concebible. Fue entonces cuando Daishinkan intervino, alertando a Whis que la situación había trascendido todo límite permitido para un dios de la destrucción y estaban en riesgo los universos sin la presencia de un enemigo real. Whis actuó con rapidez, de forma casi instantánea, emergió en el combate con un golpe impecable, desmayó a Goku y a Bills, conteniendo la energía desbordada antes de que la pelea escalara más allá del control. Whis descendió a la tierra con ambos combatientes inconscientes, entregando a Goku y llevándose a Bills. Se despidió de los guerreros Z con cortesía, alabando la comida y asegurando que se verían en una próxima oportunidad. Los presentes quedaron aliviados. La sensación de respeto, temor y anticipación quedó grabada en todos, conscientes de que lo que acababan de presenciar era solo el comienzo de algo mucho mayor. En un punto lejano del universo, más allá de los límites donde la luz de las estrellas apenas llegaba, reinaba el vacío absoluto. Allí, la oscuridad era tan densa que parecía devorar el espacio mismo, y el silencio era absoluto, roto únicamente por un leve zumbido cósmico que crecía lentamente.
De entre aquella nada comenzó a emerger una masa informe, un vórtice de energía que se retorcía sobre sí mismo, como si el propio tejido del cosmos estuviera siendo contaminado desde su núcleo. La forma aún no era clara. No se podía discernir si era materia, energía, o algo que trascendía ambos conceptos. Lo único evidente era que aquel surgimiento irradiaba una sensación de descomposición y desequilibrio, como si cada partícula del universo a su alrededor temblara ante su presencia. Parecía moverse con vida propia, expandiéndose lentamente, engullendo todo vestigio de estabilidad cósmica a su paso. La energía que emanaba era antigua, densa y maligna, y cada pulsación resonaba con la gravedad de un peligro primordial. Aquello no era un fenómeno natural. Era un síntoma de negligencia, la consecuencia de un engranaje divino descuidado, un organismo cósmico que requería vigilancia constante y que, al no recibirla, podía engendrar calamidades de proporciones inimaginables. En aquel instante, quedó claro que algo estaba naciendo, un poder que representaría siglos y siglos de caos contenido, un cáncer del propio universo, quizá la primera manifestación tangible de la pesadilla que Bills había vislumbrado en su sueño.